Buenos días, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado, muy contento de poder estar nuevamente juntos con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y estoy bastante emocionado por el libro que vamos ahora a enseñar estas semanas, el libro de Eclesiastés. Vamos a comenzar una nueva serie, como dijo Amber, que se llama Eclesiastés, el sentido de la vida. Y estoy emocionado de enseñar este libro porque el libro de Eclesiastés ha sido y es uno de los libros favoritos de toda mi vida. Es un libro bastante importante en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 3 libros que se llaman libros sapiensales o libros de sabiduría. Uno es el libro de Job, que también es un libro fascinante. Otro es el libro de Proverbios, que muchos de nosotros hemos leído y escuchado. Y el tercero, que es más opaco para muchos y poco conocido y leído, es el libro de Eclesiastés. Y quería comenzar pensando en por qué se llama Eclesiastés. Se dice que el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. La Biblia dice que Salomón fue el rey más sabio y la persona más sabia de la tierra. Salomón era el hijo del rey David, que tanto conocemos. Y se dice que cada 7 años el rey Salomón tenía que llevar una reflexión después de una fiesta muy conocida en el judaísmo, la fiesta de los tabernáculos. Cada 7 años él tenía que reunir al pueblo de Israel, traerlos a sus pies y darles reflexiones, les tenía que dar una cátedra de sabiduría. Y cada 7 años él compiló todas sus enseñanzas y al final de sus vidas, esa compilación escrita es el libro que vamos a estudiar hoy, Eclesiastés. ¿Y por qué el nombre Eclesiastés? Porque Eclesiastés viene de una palabra griega que significa eclesía, de la palabra la cual le llamamos al lugar donde estamos iglesia. Eclesía significa básicamente reunir, congregar, llamar. Es lo mismo en la palabra hebrea kohelet, que también es exactamente lo mismo, reunir, llamar, el que congrega, el congregador. Por eso el nombre de Eclesiastés, el congregador. En español, el predicador. Este libro es una joya de sabiduría. Este libro es una reflexión del tipo más sabio del planeta y que al final de sus días lo entrega para ti. Muchos maestros hoy día huyen de enseñar este libro porque es un libro bastante extraño, diferente a los demás libros de la Biblia. Cuando tú lees los Proverbios, tiene una suerte de causa y efecto. Si haces el bien, entonces te irá bien. Si haces el mal, entonces te irá el mal. Eclesiastés es totalmente diferente. Eclesiastés dice, tú puedes hacer las cosas tan bien en la vida, pero vas a terminar súper mal. Y puedes hacer las cosas tan mal y terminarás muy bien. ¿Sabes qué? La vida no tiene sentido. Nuestra vida es tan extraña. Nuestra vida acaba tan rápido. No le entiendo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y hoy día quiero entrar en este tema. La predicación de hoy se llama la búsqueda de propósito. La búsqueda de propósito. Ahora, ¿te has dado cuenta que generalmente mientras más viejo te pones o nos ponemos un poquito más reflexivos, ¿verdad? En diciembre 23 del año pasado cumplí 37 años. Me siento muy viejo, de verdad. ¿Cuántos han pasado la base 4 aquí? Ahí levanten la mano sin vergüenza. Base 5, base 6. Oye, muy pocos. Base 6. Mira. ¿Te das cuenta que eres viejo cuando recién me fui a un restaurante y empecé a escuchar canciones, esas ochenteras, noventeras, Maná, Vilma Palma, y yo estaba disfrutando, y qué buenas canciones, y me di cuenta,
Esas canciones son de hace 30 años. Te das cuenta que ya no eres lo mismo, que ya has envejecido. Y cuando empiezas a envejecer, empieza a haber reflexión, empiezas a pensar, ¿cuál fue el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y Salomón se hace las mismas preguntas al final de sus vidas. ¿Cuál es el propósito? Si hoy día eres una persona mayor que se está haciendo esas preguntas, sabes que esta predicación es para ti. Si eres una persona que está pasando por dolor o dificultad, esta predicación del propósito de la vida es para ti. Si eres joven y quizás ni te haces esas preguntas, esta predicación es para ti. Hoy día Dios quiere hablarte. Dice Salomón, después de toda su sabiduría, después de todo lo que vivió, él resume la vida de una manera. Toda su sabiduría, todo su pensamiento está delante del pueblo y les dice, ¿sabes qué? Te voy a decir cuál es el propósito de la vida. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? Te voy a decir, versículo 2 del capítulo 1, él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Sabes qué es la vida? Todo en la vida es una vanidad. Mejor dicho, la conclusión de mi enseñanza, queridos amigos, es que la vida es una vanidad, es como un vapor que viene, se va, un vapor que no tiene forma, un vapor tan extraño. La vida no tiene propósito. Y Salomón explica 3 cosas, 3 lugares donde él buscó propósito. Por eso que llega a esta conclusión tan caótica. En primer lugar, él buscó propósito en la sabiduría humana. En segundo lugar, Salomón buscó propósito en los placeres humanos. Y en tercer lugar, buscó propósito en el trabajo y estatus. En ninguno de esos lugares encontró propósito. Y por eso al final de sus días dice, ¿sabes qué? Todo no sirve. Todo es vano. Porque la vida pasa, se acaba y termina todo. Así que quiero desarrollar estos pensamientos de Salomón. El primer propósito que Salomón buscó fue sabiduría humana. En la sabiduría humana, él pensó que encontraría su propósito. Mira, vamos al versículo 16. Dice así, yo hablé en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido muchísima sabiduría y ciencia. Una de las grandes cosas que le pasa al ser humano es que siempre el ser humano se está hablando a sí mismo. Yo hablo todo el tiempo conmigo mismo. Mi esposa piensa que estoy loco, porque siempre estoy hablando. Y siempre me dice, Wilder, sí. Y mi esposa me mira y dice, ¿qué le pasa? Siempre me estoy hablando. Siempre nos estamos hablando. Y Salomón dice, yo hablé, yo le dije a mi alma, yo le dije a mi corazón. ¿Sabes qué? ¿Dónde voy a buscar esto? ¿Sabes dónde voy a buscar propósito? ¿Sabes? Yo me he engrandecido más que cualquiera en el mundo. Yo me he engrandecido. Soy más inteligente que cualquiera. He crecido en conocimiento. Es interesante que cuando vas creciendo, vas entendiendo nuevas cosas. Mis padres eran personas del campo y no tenían mucho conocimiento. Mientras fui creciendo, empecé a frecuentar personas interesantes, empecé a leer cosas muy interesantes y de pronto parecía que yo sabía más que ellos. Todos vamos creciendo en conocimiento y mientras vamos creciendo nos vamos enorgulleciendo. Y Salomón dice, ¿sabes qué? Yo me he engrandecido en conocimiento. Yo soy autosuficiente. Yo puedo entender el propósito de la vida. Todo comienza con la autosuficiencia. Salomón nos dice en otras palabras, soy lo suficientemente inteligente, esto me dará
propósito en la vida. Tendré las respuestas que necesito. Y el conocimiento puede ser muy, muy hermoso, como puede llevarte a la profunda y más grande depresión. Mira lo que dice el verso 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. En la mucha sabiduría, versículo 18, hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Dediqué mi corazón a conocer todo. Esta no es una reflexión a ser ignorantes, a no disfrutar de la ciencia, a no cultivar la inteligencia. Es una reflexión a decirte que en la inteligencia, en el conocimiento, en el entendimiento de las cosas creadas por Dios, nada de eso nos dará propósito. Nada. Nada de eso le dará sentido a tu alma, porque nunca lograrás entender todo. Siempre habrá nuevas preguntas, nuevas cuestiones. Desde los antiguos griegos a la época medieval, al día de hoy, las mismas preguntas son iguales. Toda la vida es cíclica. Y siempre van a haber los mismos cuestionamientos. Y cuando piensas que entendiste todo, te darás cuenta que no entendiste nada. Que no entendiste absolutamente nada. Y lo único que te llevará es a tener molestia y dolor. Uno de los cineastas más importantes que me gustan en la vida se llama Woody Allen. Para mí él es un director de cine brillante, superior a 1000 directores evangélicos. Es tipo inteligente. Sabe narrar las cosas, sabe de técnica. Y luego de hacer una película justamente sobre la fe, en el Festival de Cannes le preguntaron a Woody Allen sobre el propósito de la vida. Y mira lo que dice Woody Allen, es exactamente lo que dice Salomón. Hace miles de años, Salomón ya lo había dicho. Él dice, ya lo escribió Nietzsche, si miras la vida muy de cerca, es insoportable. Tienes que engañarte a ti mismo. Lo mismo dijo Freud, Eugene O'Neill. La vida es terrible y dolorosa y no puedes vivir sin engañarte. Los artistas creen que su obra los hará perdurar. Los padres creen que sus hijos los sobrevivirán. Son engaños, ficciones. Al fin y al cabo, uno nace, vive una corta vida y después se muere. Y no tiene ningún sentido porque todo se termina. En millones de años no habrá sol, ni estrellas, ni Shakespeare, ni nada. La inteligencia jamás te dará propósito, sino te dará dolor. Y eso dice Salomón. La inteligencia ni la ciencia te da el propósito, el sentido de la vida. ¿Cuál es lo segundo que Salomón buscó para encontrar propósito? Dice que él buscó propósito en los placeres humanos. Versículo 1 del capítulo 2. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa le dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Buscaré este propósito en los placeres. Seré un hedonista. Viviré para disfrutar. Nada es nuevo. Este pensamiento filosófico es milenario. Debemos de vivir para ser felices. Y la única manera para ser felices y alegres es a través del placer. Entonces tengo que tener más cantidad de placer para poder disfrutar la vida. Eso es lógico. ¿En qué placeres estamos buscando propósito? ¿Cuáles son nuestros placeres que piensas tú que te está dando propósito? Y esta pregunta es para todos, cristianos, no cristianos, ateos, budistas, agnósticos. ¿Dónde buscas propósito? Pongámoslo así, dice Salomón, dije yo en mi corazón, Wilder, buscaré propósito
en esto? ¿Dónde está mi corazón? Quiero pensar en dos propósitos, porque hay muchísimos placeres, pero estaba pensando en dos placeres. En primer lugar, estaba pensando en el placer de la riqueza. Vivimos en una ciudad sumamente consumista. Es placentero tener dinero. Es placentero acumular. Es placentero tener estatus. Somos adictos al consumismo. Queremos que nos sobre. Nos preocupamos siempre por el dinero. Más dinero significa mejor educación significa mejores contactos. Me encanta acumular. El dinero y las riquezas, como a Salomón, ese placer momentáneo que viene y se va, ¿de qué le sirve? Si un día se esfumará, no lo tendrás. Estaba pensando en la sexualidad. El sexo es un gran placer, hermoso, pero cuando se vuelve tu propósito y significado, puedes sacrificar todo por él. Hoy día, jóvenes, adultos, mujeres, buscan ese propósito en la pornografía. Según estadísticas del 2016, en tan solo un año se vio un promedio de 4.600 millones de horas de porno en un solo sitio de internet. Se dice que 11 años es el promedio de personas que comienzan a consumir pornografía y el 61% de pornografía se consume en los teléfonos celulares. El mundo está buscando propósito. Esa es la raíz. Está buscando significado. Está buscando ese significado en placeres. Pero cuando termina todo, te das cuenta que realmente la vida sigue sin tener sentido. El predicador probó todos los placeres, todos para buscar propósito. Y quizás aquí estamos todos buscando propósitos en distintos lugares. Al final dice él, todo es vanidad. Verso 11, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mis manos, mi fuerza, mis pensamientos, todo lo busqué yo y no encontré propósito. Él reflexiona en frío, ya no en caliente, y mira desde afuera y dice, no hay nada que me dé sentido a la vida. ¿Habrá algo más arriba que me dé ese propósito? Y lo último, el fracaso del trabajo y el estatus. Quiero que vayamos al verso 18 del capítulo 2. Dice Salomón, asimismo aborrecí todo mi trabajo, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. No es absolutamente nada, no me da sentido, me amarga la vida, aborrecí todo mi trabajo. Vivimos en una sociedad donde el trabajo es un Dios, donde el trabajo nos da propósito. ¿No te pasa que cuando conversas con alguien lo primero que te preguntan es, ¿y en qué trabajas? Y yo digo, yo trabajo en un seminario teológico. Y me dicen, ah, qué lindo pasatiempo, pero en serio, ¿en qué trabajas, mis? El trabajo se ha vuelto un Dios. Vivimos en una ciudad donde el trabajo es eso, escalar, 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 escalar. Trabajé tanto, ahorré tanto,
acumulé tanto y de pronto la vida se termina y todo lo que gané, todo mi trabajo, todo mi cansancio, todo mi esfuerzo, toda mi vida, al final no tuvo propósito. Versículo 22. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Desesperación, fatiga de corazón, afán, dolor, molestia, un corazón que no descansa y que no encuentra propósito. Y con esto quiero terminar con 3 situaciones que han impactado mi vida y que han hecho que el libro de Eclesiastés sea cada vez más real en mi corazón. Voy a ir de atrás para adelante. Primero quería pensar en el trabajo. Yo era muchacho en la iglesia y tenía como 18 años. Yo trabajaba con los adolescentes. Y un día hicimos un viaje de estos misioneros al interior del país. Y entre estas personas que fueron con nosotros había un hombre muy exitoso, un empresario. Su empresa había crecido tremendamente, facturaba millones anualmente. Le decíamos el jeque. Y cuando estuvimos ahí compartiendo de Dios, de la vida, de la familia, el fin de la semana hicimos una pequeña fogata y aquel hombre, aquel empresario exitoso, sabía que su vida era un estrés, era dolorosa, se peleaba con todo el mundo, nadie lo quería en la empresa. Y nunca voy a olvidar que se paró delante de este chico de 18 años y nos dijo delante de todos: estoy sumamente agotado. Este no era mi propósito. Yo no tengo que estar acá. Mi propósito era estar con Jesús. Mi vida no tiene propósito. Tenía 13 años y me fui a un viaje misionero a un pueblo muy chiquito en las montañas de Amazonas. Fui con bastantes pastores y yo era el chiquito, el pequeñito del grupo. Y ahí conocí a una persona muy, muy interesante. Era un predicador, se llamaba Pablo Silva, era alto, blanco, y parecía tan piadoso el tipo. Me impresionaba la forma en que hablaba, en que se comunicaba, en las bromas que hacía. Pero lo que me impresionó más es que cuando iba a predicar al púlpito de esa iglesia en Amazonas, de pronto él entraba con una forma de tranquilidad tan piadosa y cuando subía aquí, de pronto era una fiera, era un león. Yo no me perdí ninguna de sus prédicas a los 13 años. La iglesia a mí, las predicaciones en la iglesia bautista donde iba no me impactaban. Pero escucharlo a este tipo, wow, era tan fascinante. El último día, los pobladores del lugar hicieron una reunión en la noche. Yo estaba ahí de 13 años y de pronto este hombre, Pablo Silva, el gran predicador, se paró adelante con su polera que le tapaba la cabeza y empezó a contar su historia, cómo es que desde muy joven era hijo de un pastor importante en la selva, cómo es que llegó al seminario teológico a estudiar Biblia
y cómo es que desde adolescente estaba esclavizado por la pornografía. Para un chico de 13 años fue impactante. Y nos contó cómo buscó propósito en eso, hasta que un día el Dios de la gracia lo rescató. Y lo último, tengo un buen amigo, un muchacho de una familia acomodada en Lima, muy inteligente, razona mucho. Él me llevó al universo de Borges y de Julio Cortázar. A él no le importaba el cristianismo, el evangelicalismo le parecía una cosa de gente que no tenía que pensar más. Un día su papá empezó a ir a una iglesia y le dijo que lo acompañara. Él entró a la iglesia y escuchó Efesios capítulo 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Ese mismo día él entregó su vida a Jesús. La inteligencia, sus pensamientos, su razonamiento, nunca le llenaron. Pero Cristo sí le llenó su vida. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? La vida sin Dios y sin la gracia redentora no tiene propósito. Puedes buscar propósito en la creación y no lo vas a encontrar. Pero cuando buscas ese propósito en quien es el Dios todopoderoso, el Dios de gracia, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que restaura, ese Dios de misericordia, cuando realmente te encuentras con el Dios de amor, entonces tu vida tendrá propósito. Si eres cristiano de muchos años, ¿sabes qué? El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el Dios encarnado que vino a dar su vida por ti, tiene que ser predicado en tu vida todos los días de tu vida. En cada momento, en cada instante. Cristo nos amó, Cristo se entregó y Cristo es el único que te puede dar propósito en todas las decisiones que tomes. Hoy día, mañana, pasado mañana. Cristo y su cruz es el único que te puede dar propósito. Y si no eres cristiano, si no conoces la fe, ¿sabes qué? Seguro que has buscado propósito en 1000 lugares y te has chocado con una pared. Y sabes que ningún lugar de esos te dará propósito. Hoy día te digo en esta mañana, si estás buscando a Cristo, Cristo te puede dar ese propósito. Cristo, el Dios de gracia, te puede dar ese amor que no has experimentado. Cristo y su Espíritu puede transformar tu alma si tan solo te entregas a Él. Vamos a orar.